Buenos Aires, 1959. Publicó 2 libros de poemas, Crónica de un poeta solo, de 1975, Ejercicios de ciego, de 1976, 3 volúmenes de ensayo, La ficción de la historia, de 2002, Lectura de 6 cuentos argentinos, de 2012, y Luis Benítez, una poética de la indagación, del 2024. También 5 novelas. Montaje por corte, de 1985, La niña muerta, de 2011, Una muchacha predestinada, de 2014, La boca del infierno, de 2016, Un cataclismo silencioso, de 2021. Hoy a decirles que yo he hecho una breve síntesis de la enorme trayectoria tanto de Osvaldo como de Luis, pero ninguno de los tres nos queremos abrumar con tantos datos esta tarde, así que bueno, le voy a dar la palabra a Osvaldo para que nos hable de Relatos Negros. Buenas tardes, gracias a todos por la presencia, muy agradecido tanto a Graciela Escarlato como a Luis por permitirme participar en la presentación. Toda presentación es una celebración, inevitablemente. Cuando uno va a presentar un libro de Luis, tiene que pensar un poco si es prosa o poesía. Yo conocí, porque bastante trato con una persona, no voy a decir el nombre, ya falleció. Ocupó los puestos más importantes dentro del ámbito cultural argentino. Y a mí siempre me asombraba que presentaba un promedio de 3 o 4 libros por semana. Digamos, esto a mí me interpelaba interrogativamente, ¿no? Yo decía, ¿cómo hace para leer tantos libros y empezar a presentarlos y escribir los suyos? Me pareció una cosa intelectual. Hasta que él me dijo en confianza que tenía 2 hojas. En una ponía prosa y en otra ponía poesía, y había leído el iba cambiando el título del libro. De todas maneras, le iba bien, porque los autores quedaban muy agradecidos, o sea que manejaba bien. Lo digo colación parece que no es el caso. Yo voy a hablar específicamente de Relatos Negros, que a partir del mismo título me parece que en el libro confluyen 2 corrientes, ¿no? En principio el género negro, y en segundo lugar el de la parodia. La parodia del género negro, ¿sí? El género negro tiene un nacimiento. Por lo menos canónicamente estamos casi todos de acuerdo con eso. Que es 1929, cuando Dashiell Hammett publica Cosecha Roja. Un año de inflexión, ¿no? Ese crack bursátil de la Gran Depresión. Y a partir de ahí me parece a mí que el género negro siempre ilustró los agujeros y las fisuras del capitalismo, que tiene un significante predominante, que es la circulación del dinero y el modo de conseguirlo, preferentemente por medios ilícitos. De hecho, hay una muy tradicional tesis de un francés, de Gilles Mesat, que dice que cuando en el mundo se rompe el imaginario de la subjetividad, se produce la caída de los misterios religiosos, emergen los misterios profanos, los misterios de la ficción, digamos, ¿no? Esto hace que el género policial llegue a ser el género por antonomasia, por lo menos en este sentido, ¿no?
De hecho, a mí me parece que Cosecha Roja es muy ilustrativo porque hay una gente de la Continental que no tiene nombre, ¿no? Que responde a la agencia de detective de la Continental. Aquí mandan a un pueblo de Estados Unidos, Personville, a poner orden. Y más o menos mediante la novela hay gente que la Continental reporta a sus clientes con una frase que a mí siempre me pareció inaugural y la más ilustrativa del género negro. La gente de la Continental le dice: trato de cumplir mi trabajo, pero no alcanzo a diferenciar los buenos de los malos. Por lo tanto, es bastante difícil llegar a una conclusión, ¿no? Esto justamente me parece a mí lo que diferencia el género negro del policial clásico, donde es clarísimo quién es bueno y quién es malo, y el mayordomo siempre es sospechoso de algo, no importa qué, pero es sospechoso de algo, ¿no? Justamente en el caso de los relatos negros, a mí me parece que hay textos como, te pondría un ejemplo, lo decía, por favor, te juro que no me lo guardo. Tengo uno. No, tengo allá en el lo guardo siempre. Pero tengo uno. Hay textos, por ejemplo, como. Al final te seguimos. Al final, en este caso. Va a parecer que no lo leí. Son tour de force, que son muy difíciles cuando la imagen se empieza a mover. Es difícil mantener esto. Y sin embargo, no solamente mantiene la dirección narrativa, sino fundamentalmente el estilo. El estilo de escritura. Eso que en las últimas décadas en la narrativa argentina brilla por su ausencia. Tampoco voy a poner ejemplos, pero brilla por su ausencia, ¿no? La voluntad de estilo brilla por su ausencia. A un texto como el más breve de todos, me parece a mí, es el Infierno Pronunciado, que es el más breve, que retoma la tradición de un texto también fantástico del policía negro, que es El cartero llamado Veces, que es cuando James Cain instala la policía negra que después se va a reproducir hasta el día de hoy, que es el hombre que no tiene nada que ver, que se ha involucrado en una serie de crímenes, estafas, como el chico que está en el infierno boxeado, que se ve involucrado en un homicidio múltiple sin tener absolutamente nada que ver. No voy a decir cómo termina, vamos a ver un poco de esa policía. Ahora, cuando uno habla de parodia, ¿no? De que es un libro paródico, es una parodia del género negro. A mí siempre me pareció que la parodia al principio es un homenaje. Un homenaje al modelo. Para que haya intelección de la parodia, tiene que haber conocimiento del modelo. No hay nada peor que esos cómicos que imitan a alguien y uno pregunta quién imitan. Porque para toda la gracia, ¿no? Así como Lares tiene un costado paródico de la Divina Comedia, si uno no conoce el modelo tampoco va a establecer esa lectura, digamos, como pertinente. Pero yo creo que las mejores parodias son las que instalan un homenaje al modelo y quedan a la altura, por lo menos, del modelo. Esto es lo que logra el Relatos Negros. Hay textos que están a la altura, paródicamente, de una novela de Hammett o de un cuento de Chang. Ahí es donde me parece pertinente aludir a la voluntad de estilo y al modo como la parodia queda articulada. Puesto que si no es un pastiche o una copia, y justamente lo que tiene es que es una parodia original respecto del modelo. A mí me parece que
Una de las grandes lecturas de relato negro es esta, que llega a la altura del modelo siendo la parodía. Bueno, yo creo que van a recuperar Regaló y cualquier cosa, si están en desacuerdo, me mandan un mail con insultos o con excesos o con lo que ustedes quieran. Pero me parece que esta es una línea fundamental del libro. Muchas gracias por la atención. Quiero, muchos de ustedes ya lo conocen, hay algunas personas que todavía no conocen a Luis, que incluso no lo han leído, a lo mejor, cosa rara porque tiene muchísimos libros. Entonces quiero hacerle algunas preguntas para que dialoguemos entre todos. Y lo primero que le quiero preguntar es cómo nace el germen de Relatos Negros. Yo quiero mucho a mi editor, Celeste Carlato, pero me imaginaba que me iba a poner en aprietos. Preguntas incisivas, haré lo posible por contestar dignamente. ¿Cómo comienza Relatos Negros? Bueno, el texto más antiguo es el último citado por Osvaldo, El infierno bronceado. Y ese fue el primero. Creo que data más o menos de 2017, una cosa por el estilo. Pasaron un par de años antes de que me animara a trabajar de nuevo en esto que termina siendo el género negro, porque no estaba concebido como un libro, eran historias separadas, no tenían relación entre sí. Creo que fue el caso del amigo de Paraguay. Yo tengo la costumbre, buena o mala, de prestar mucha atención a las personas, a lo que las personas me dicen, lo que le dicen a otras, a lo que se dice en las series televisivas, en el cine, que me gusta mucho el cine, no sé nada del cine, pero me gusta. Y el amigo del Paraguay, no recuerdo qué película fue la que lo inspiró, tampoco tiene mucha importancia, pero recuerdo que terminé de verla, era de noche y me levanté, eran las 2 de las 3 de la mañana y comencé a escribir. Habré llegado al 25% aproximadamente de la historia del amigo de Paraguay. Y respecto del relato que va en el medio de estos dos, que es el chico que sabía demasiado, fue producto de un comentario de un tercero que me hablaba. Vieron que hay gente que es crédula, ¿no? Cree todas las cosas. Entonces me hablaba esta persona muy entusiasmada de una especie de freak, un fenómeno del que había oído hablar por un tercer cuarto, que era un joven que podía adivinar la ubicación precisa de objetos perdidos, lo cual a mí me parece una falacia absoluta, pero me dije, qué idea tan interesante, ¿qué pasaría con un chico, un adolescente que tiene ese don y qué harían los padres de ese chico? Dije, bueno, ser padre es una tarea muy difícil, a veces hay acompañada de problemas económicos, y que bueno, los padres tratarían de explotar al menor por todas las formas posibles. Y sabe, eso fue lo que hizo germinar el cuerpo. Básicamente esos son los gérmenes, los microorganismos que después se desarrollaron en cuestiones así. Para que le vinieran cuentos. Bueno, citaste a los tres y hablaste un poquito de cada uno. Y a mí me parece que el hilo conductor de todo el libro, o el tema que sobresale, además de la ironía, ¿no? Y de muchas otras cosas interesantes, pero es la violencia. Y te quiero preguntar por qué te interesa ese tema, por qué en Relatos Negros es tan
predominante? Bueno, yo creo que somos permeables a la violencia y que vivimos en un mundo y en un país violento. La violencia, no informa que yo, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. De la misma forma que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, sino mucho antes, y la Segunda antes del 39, que son los prolegómenos, que no hay guerra cuando la confrontación es directa. No, eso sucede mucho antes. También es violencia que haya gente durmiendo en la calle, que haya personas que no tengan para comer en un país tan rico como el nuestro, otros también. Yo viví unos años en los Estados Unidos, en Manhattan, que es un lugar muy bonito, y había gente en la calle. Allá el invierno es más fuerte que el nuestro, se siente más, no se arregla con una bufanda. Y me llamaba la atención ver a una docena de personas durmiendo una sobre otras en las escaleras del subte, porque se desprendía el vapor que le daba un poco de calor mientras seguía cayendo la nieve. Eso también es violencia. Pero la violencia ambiente no es la única violencia que existe. Existe una violencia internalizada. Hay algo que entró en nosotros y nos volvió a todos en mayor o menor medida sujetos violentos. No nos damos cuenta, pero es así. Lo vemos en la calle. Y a mí eso me recuerda a una escena muy fuerte de esa maravillosa narración de Franz Kafka, que ustedes ya conocen, en la colonia penitenciaria, ¿recuerdan? Donde alrededor de una máquina infernal con unas agujas que grababa la ley en el cuerpo hasta matarlo. Bueno, de la misma forma la violencia a nosotros nos llevó su sentido dentro de nosotros. Y en el caso de Relatos Negros se trata de mostrar la violencia de particulares, no de instituciones o organismos privados o públicos, sino mostrar en mayor o menor medida como personas comunes a nuestra especie, en circunstancias particulares pueden volverse seres definitivamente violentos. Algo que nos puede suceder, creo yo, cualquiera de los que estamos en esta sala. Esa es, en resumida cuenta, la violencia que contiene Relatos Negros. Bueno, para conocerte un poco más, indagar en lo que vos pensás, creo que escribir de violencia es también hablar de política. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Porque, bueno, hablar de excluidos, de gente que se cayó del mapa, de la policía, de sus actitudes. ¿Cómo es en 2024 hablar de política desde la literatura? ¿Se puede? ¿Exige la posmodernidad o la neutralidad? Porque pensemos en lo que era el escritor comprometido de los 60, ¿no? Ese papel del intelectual comprometido ha caducado, pareciera. Sin embargo, hay textos como este, donde yo creo que se habla de política como una posición para nada neutral. Yo creo, en lo personal, que todo texto es político. Porque política es la relación entre las personas, donde no hay política en un náufrago que vive en una isla desierta simplemente porque no tiene con quién. Salvo con una pelota Wilson, como la película. Ahí no hay política. Pero donde hay los seres humanos hay política y donde hay 8.000 millones sobre la Tierra, mucha más. Todo texto es político porque todo texto está escrito para el otro. El autor establece una relación política con su lector y viceversa.
Y ninguno de nosotros, ni los autores ni los lectores, somos seres neutrales. Todos tenemos nuestras propias imágenes del mundo, nuestras creencias, nuestras ideas políticas, que las intercambiamos con los otros sin darnos cuenta siquiera. Cada vez que abrimos la boca o cada vez que dialogamos con nosotros mismos también, estamos haciendo política, que no es una mala palabra. Yo insisto, la política no es una mala palabra, pese a que la última dictadura militar se las arregló muy bien para convencer a muchos argentinos de que la política y la política será mala palabra. La política suele ser un mal necesario para que exista la democracia. Pero, ¿qué sucede con el escritor? Es alguien que está, como en los años 60, a partir de la literatura de compromiso, aquello de lo que hablaba ya por Sartre, tenía que ser un escritor que tratara los temas de su época, la relación. Tal vez se haya sutilizado la forma en la que el autor habla, pero yo no creo que la posmodernidad haya barrido en absoluto este criterio. Continuamente estamos haciendo política. El hombre es un animal político, es una criatura gregaria. Cuando está aislado es menos humano que cuando está dentro de un conjunto social. Y donde hay cosa social, hay cosa política. Así que eso de las neutralidades y de los autoras o los autores que escriben sin ser políticos, yo creo que es una mera apariencia. Bueno, muchas gracias. Y me interesa saber en qué tradición literaria te gustaría que te reconocieran, dentro de qué árbol genealógico literario querés que esté tu literatura. Generalmente, y eso en todo el mundo, se ubica a un autor, aunque trabaje en distintos géneros, en uno en particular. Hace un par de décadas me visitó aquí en Buenos Aires un amigo, un colega italiano, Dante Mafia, y nos pusimos a hablar de Cesare Pavese. Y yo le decía que nosotros amábamos a Pavese, yo lo sigo amando, porque me parecía un extraordinario poeta, y se asombró. Dante Mafia se asombró. Me dice, no, para nosotros los italianos es un gran narrador. Es como que no se puede contemplar que un autor puede manejar varios géneros, hacer lo que antiguamente llamaba un polígrafo. Yo me dedico en particular a 3 géneros: la narrativa, la poesía y el ensayo, que me salen mejor o peor según la opinión de los lectores. En cuanto a qué género afiliarme, creo que posiblemente a la poesía más que a los otros dos, aunque me causa de placer trabajar los 3 géneros en sí, ¿no? Pero más que a los géneros, yo iba a tus padres literarios. En el camino del árbol genealógico de la literatura, ¿dónde te gustaría que te ubicaran? Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchos padres y una sola madre. Son muchos. En poesía, mi mayor influencia más temprana fue la de Dylan Thomas, que fue aquella de la que más me costó defenderme, ¿no? También Borges, también los poetas estadounidenses, Theodore Dreiser, por ejemplo. Y en narrativa, bueno, fue la gran pasión de mi adolescencia leer a Joseph Conrad, a Stevenson, a Melville. Creo que como a todos nos pasó algo
algo similar. Y en el ensayo es mucho más diverso, voy tomando acá para allá. Yo en realidad no me defino como un ensayista, yo soy un lector que comparte sus lecturas. No me defino como un ensayista, yo soy un lector que comparte sus lecturas con otros lectores, más que un ensayista. Así que ahí ya, en la parte del ensayo, es como soy más hijo ilegítimo que en las otras disciplinas. Luis, bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora en narrativa? Si nos querés contar, ¿qué se viene? Bueno, en narrativa hay unas 60 páginas de una novela que retomé, la dejé de escribir por razones muy penosas y particulares en mayo de 2022 y ahora la he retomado. Tiene un título tentativo que creo que va a ser el definitivo, que es De amor y de sangre, que trata sobre lo que sucede en las primeras semanas posteriores a la Revolución de Mayo entre aquellos que son españoles y viven en algo que se convirtió en virreinato en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue el nombre original que tuvo. ¿Qué sucede con esa gente acostumbrada a 300 años de paz, de comercio y de contrabando, con la que se enriquecieron, cuando de pronto se transforma todo el orden social gracias a un grupo de personas de Santa María de los Buenos Aires que deciden en definitiva quedarse con la aduana, que fue para mí el origen de esta revolución. Todo lo demás vino después. El tema era quedarnos con la aduana de Buenos Aires y no compartirla con la provincia jamás. ¿Qué sucede con la vida de esa persona? ¿Cómo se rompe una tradición de 3 siglos? Eso es lo que estoy trabajando. Tal vez alguna vez termine de escribirlo. Bueno, yo creo que sí. Eso es lo que es narrativa. Bueno, y antes de que el público te pueda hacer algunas preguntas, vayan pensando qué bichito les interroga acerca de la obra de Luis, me encantaría que nos leyeras algo. ¿Qué les parece? Bueno, sí, como no, abusando de la tolerancia de nuestros queridos amigos que están aquí. No sin antes agradecerle mucho a esta casa que nos brinda este espacio tan bonito para reunirnos, a mi querida amiga Graciela Escarrato, amiga narradora, mi colega y muy buena narradora, y cariñosa editora, que es algo que es un adjetivo que no se suele colocar a un editor, pero con mucho afecto cuidó de la edición, fue muy generosa al publicar Relatos Negros, con una tirada inusual en estos tiempos, cosa que también le agradezco mucho. Y que además siempre me aconsejó que estuviste vos pendiente de todo el proceso que llegó a este libro que tenemos acá. Mi amigo y cómplice, en realidad, yo sería la palabra más adecuada para definir a Juan de Gallone, que siempre muy generosamente perdona mis errores y destaca mis escasas virtudes. A mi querida amiga también aquí presente, Diana Gómez Gavinosa, que con su generosidad de siempre nos permite inmortalizar este momento tan trascendental para la humanidad. A todos eso, muchas gracias, y a todos ustedes, además, sin los cuales lo que nosotros hacemos no tendría ningún sentido. A todos ustedes, muchas gracias. Lo que voy a hacer es leerles un fragmento del primer relato negro, El amigo de Paraguay. El amigo de Paraguay, como introducción,
es un policía paraguayo que tiene que tomarse la de Villadiego, de su Asunción natal, porque comete el error de matar de 3 tiros a un señor alemán que vive bajo otro nombre y hace de las suyas en Paraguay con la protección del entonces presidente Donald Federer. Se tiene que venir a Buenos Aires, donde tiene un conocido, comisario retirado, que era amigo de su padre, que consigue un trabajito en una provincia argentina, no decimos cuál, alguna de las 23, provincias es. Un trabajito muy particular que le permite alejarse de Buenos Aires porque parece que de Asunción mandaron unas personas muy interesadas en encontrarlo. Y lo que les leo es un fragmento. Cuando dijo aquello, el del mechón colorado, lo hizo en el mismo tono monocorde que venía empleando. Lo que quiero es que lo encuentre. Ajá, repuse, y luego que hay que entregarlo a la policía, supongo. No, negó sin dejar de caminar ni dirigir una mirada. Quiero que le meta un tiro en la cabeza o 2 en el pecho, me da igual. ¿Ya cenó? Arranque ya, le grité al cholo, que de inmediato accionó las llaves del tablero y salimos de allí a toda velocidad en medio de la lluvia. La camioneta respondía bien, aunque dando barquinazos con cada accidente del terreno que se había puesto más escabroso, mientras yo ya rezaba para que el campo siguiera abierto, para que ningún alambrado nos cortara la fuga. Yo sabía que la cosa era con usted, me aseguró el cholo acelerando. Estaba tan seguro. No había el menor destello de miedo en él, mientras el Chevrolet también redoblaba su velocidad. Saben manejar bien estos hijos de puta, dijo mi acompañante después de un rato. Pero en los bañados los vamos a perder, descuide. Mientras me decía eso, yo seguía mirando hacia atrás, con el Chevrolet cada vez más cerca. Y entonces fue cuando empuñé el 38, bajé el vidrio de la ventanilla y me preparé para disparar. ¿Qué hace? ¿Está loco? Guarda eso, me gritó el cholo, cuando de pronto desde la derecha nos llegó el fulgor de otros 2 faros. Era el Studebaker, que también corría en nuestra dirección, bien dispuesto a cortarnos la retirada. El cholo le imprimió un violento giro al volante y por un momento la camioneta corrió sobre 2 ruedas, la de la izquierda, pero enseguida se estabilizó y con el pie hundido en el acelerador el cholo le gritó: ahí está, cuidado que entramos en el bañado. Una oleada de barro se alzó a los costados y al frente del vehículo, salpicándome la cara, y cerré enseguida la ventanilla mientras mi acompañante ponía en funcionamiento la limpia parabrisas. Un relámpago iluminó el campo, mostrándome, al volver yo otra vez la cabeza, el Chevrolet y el Studebaker marchando casi a la par, siempre encandilándonos con sus luces y tratando de darnos alcance. El suelo bajo la camioneta se volvió mucho más blando y temí que nos fuéramos a empantanar, pero el cholo sonrió, adivinando mis pensamientos, y me aseguró que los que iban a estar en problemas iban a ser nuestros perseguidores. Ya las estoy por dar una sorpresa, puebleros hijos de puta. Para mí que usted mencionó, ¿falta mucho?, le pregunté, mientras el corazón como que se me quería salir de la camisa. Amigo, ya estamos corriendo por encima de ti, que tranquilo, repuso. Después agregó: en el asiento trasero usted no la vio. Tengo bien envuelto una escopeta, una linda calibre 12. Tómela y pásemela. Hice lo que me dijo. La escopeta tenía el caño recortado.
El cholo la colocó sobre sus rodillas, todavía envuelta en un pedazo de manta. El primer balazo que nos regalaron se llevó consigo el espejo retrovisor de la camioneta y luego vinieron otros. Mientras yo me hacía un ovillo en mi asiento, el cholo continuó manejando, pero mirando de tanto en tanto hacia atrás. A la derecha va a haber un arbolito. Ahí se la devolvemos nosotros, me aseguró. Pero no entendía a qué se refería. El Studebaker nos seguía más de cerca que el Chevrolet, pisando sobre nuestra huella en el barro, debajo del cual estaban los restos del dique. En torno no se veían más que cañaverales y lo que parecía en la noche ser terreno firme, pero por todas partes con los relámpagos enseguida se veía brillar el agua viscosa en que consistía todo ese enorme pantano. Del árbol que había mencionado el cholo, ni el menor vestigio, hasta que prácticamente la tuvimos encima. ¡Aguante, carajo!, gritó, mientras torcía la dirección de la camioneta forzando el volante, y yo me daba de bruces contra el tablero golpeándome brutalmente la cara. Me volví a acomodar en el asiento como pude, mientras el cholo seguía manejando a toda velocidad, y entonces fue cuando me ordenó: ¡atrás! ¡Mire para atrás! El Studebaker siguió de largo a la altura del arbolito, sin tiempo para comprender la maniobra que había realizado el cholo sin frenar, y un enorme volumen de agua se elevó allí, donde la porción delantera del automóvil se sepultó en el barro, resbalando desde el suelo firme. Después, la parte trasera del vehículo se elevó y comenzó a sumergirse lentamente hasta que desapareció toda la mitad delantera. La otra mitad obstruía el angosto espacio por donde habíamos venido, y el Chevrolet, resbalando en el barro, apenas frenó a menos de un metro del Studebaker empantanado. Dos tipos salieron del automóvil negro y uno de ellos nos dedicó un par de disparos inútiles, rabiosos. No vi salir a nadie del Studebaker. Donde está el arbolito, el dique que está abajo hace una curva bien cerrada, me aclaró el cholo. Ya tenemos que estar llegando al terreno alto. Es como una letra U puesta para abajo el dique. El que no lo sabe sigue de largo y se entierra. Una vez ingresó a los bañados un camión frigorífico, conducido por unos idiotas que venían de la provincia de Córdoba y nada sabían. No los volvieron a ver. Ese auto grandote tampoco lo van a volver a ver. Los del Chevrolet van a tener que retomar a campo abierto marcha atrás. Toda posibilidad es inútil. ¿No irán a seguirnos a pie, aventuré? El cholo se rió, como si todavía estuviésemos en el despacho de bebidas. ¡A pie! Por acá el único que sabe andar a pie soy yo. Por ahí ese tal coronel también. Si nos siguen a pie, ya no se preocupe más por ellos. ¡A pie! Yo lo escuchaba atentamente, tomándome la cara ahí donde me había golpeado. ¿Se lastimó mucho? No, estoy bien. Mentí. Son fragmentos, elegí algunos fragmentos. Bueno, después de esta lectura y de haberla disfrutado, tenemos que dejar temprano la casa, lamentablemente 8:15 nos pidieron dejarla. Los invitamos a tomar un vinito de honor para acompañar a Luis, y bueno, los que no tengan el libro, yo estoy en aquella mesita, con mucho gusto se los puedo ofrecer. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hay agua mineral para los abstemios, si es que hay alguno.